Muy bien, ya nos encontramos grabando. Perdón, ya nos encontramos grabando día 22 de julio de 2020 y siendo las 9 horas con 35 minutos, damos inicio a esta clase, en la clase número 8 de Estudios Sociales con los estudiantes de sexto de básico. Tenemos aquí nuestro material ya en pantalla. Recordándoles una vez más, por favor, al ver el icono ya sabemos que tenemos que pasar al protocolo. ¿Sí? El día de hoy nos toca ver el tema 3 de la unidad 2, es decir, 2.3, y se titula Los poderes del Estado. Algo de esto ya hemos visto en clases anteriores, ¿verdad? Así que esperemos ir con la explicación de forma rápida para poder continuar con la actividad. Primero que nada, pues vamos a ver qué son los poderes del Estado, ¿no? Con una definición. Así que vamos a solicitarle a quien tiene la mano alzada. Ya, aquí tenemos bien con la mano alzada. Ivana, por favor, nos ayuda con la lectura. Isa Gartiaga, por favor, esté atento. 2.3. Los poderes del Estado. ¿Qué son los poderes del Estado? También llamados poderes públicos. Son las distintas instituciones que conforman un Estado, ejerciendo su papel como controladoras y garantes de la vida pública y del Estado de Derecho. Tiene como origen la caída de las monarquías, donde el rey y sus seguidores controlaban el Estado. En contraposición a eso, las nuevas sociedades llegaron a un acuerdo donde, donde el Estado sería ejercido por toda la ciudadanía. Muchas gracias, Ivana. Entonces tenemos aquí los poderes del Estado, también conocidos como poderes públicos, ¿no? Son las distintas instituciones que hacen posible y garantizan que la vida pública y el Estado de Derecho se cumplan dentro de una nación. En pocas palabras, hacen cumplir lo que manda la Constitución, ¿sí? Eso hacen los poderes del Estado. Y como vemos aquí, pues surgieron después de la abolición de las monarquías, excepto pues algunas que todavía están presentes, pero ya no como estaban antes. No tienen un poder absoluto. Entonces, en vez de que el poder solamente estuviese en manos del rey y de sus seguidores, pocos seguidores, ahora el poder recae sobre la ciudadanía, quienes ya representan al Estado. Pero, ¿qué pasa con la ciudadanía? Que la ciudadanía son muchos, son miles, millones dentro de una nación. ¿Cómo pueden ejercer la soberanía millones de personas? Pues a través de un representante, ¿verdad? Un representante, en este caso, se elige por votación popular, como veremos aquí en la segunda diapositiva de nuestra clase. ¿Quién ejerce el poder en un Estado? Pues los ciudadanos, al tener el poder sobre el Estado, pueden ser electos para ocupar cargos públicos. Y de esa forma, pues tomar decisiones que les permitan a la nación poder sobrellevar sus distintos problemas, poder solucionar los inconvenientes que tengan y poder garantizar una vida digna y libre en el ejercicio del deber de cada uno de sus ciudadanos. ¿Qué sucede? Que el Estado como tal no debe tener o no era conveniente que el Estado tenga un poder absoluto, porque si no se puede usar ese poder para hacer daño a las personas en vez de ayudarles. Sin embargo, pues todas estas discusiones dieron origen a lo que hoy llamamos poderes del Estado, en plural, porque son varios, y cada uno de estos poderes pues hace su función y ayuda a que los otros poderes también continúen trabajando de forma coordinada. Ningún poder es superior al otro, sino que todos se complementan. Esto es lo que se llama la separación de poderes. ¿Qué es la separación de poderes? Pues vamos a ver aquí. Nos ayuda con la lectura Samuel Parrales. La separación de poderes, conocida también como división de poderes, es un principio político
donde los tres poderes de un Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, son ejercidos por órganos gubernamentales distintos e independientes entre sí. Siga. Este principio no solamente se refiere al poder de un Estado como tal, sino a la división del poder en cualquier campo o esfera donde se presente con el fin de evitar abusos de poder y garantizar la libertad política de los individuos. Gracias. Gracias a ti, Samuel. Entonces tenemos ahí que la separación de poderes pues, es una doctrina política, un pensamiento político o un principio político que establece la división de los tres poderes fundamentales de un Estado. ¿Para qué? Pues para que el poder se encuentre repartido y no en manos de una sola organización, peor aún de una sola persona. Para evitar, como dice aquí, los abusos de poder y garantizar la libertad individual de cada uno de sus ciudadanos. Como ya sabemos, pues los poderes del Estado son tres, ¿no? Los más conocidos: legislativo, ejecutivo y judicial. Respecto a la doctrina de separación de poderes, pues vamos a conocer un poquito de historia sobre el tema, pero antes vamos a hacer una pausa para resolver sus interrogantes. Vamos a conocer algo más de este principio político de la separación de los poderes, ¿no? Bien, como podemos ver aquí, ¿a quién se le atribuye este principio de separación de los poderes? Bueno, pues revisando material bibliográfico, hemos encontrado que la división de poderes, nótese el término, división de poderes, en un principio pues, fue idealizada o teorizada por John Locke, que fue un filósofo y médico inglés. En el año de 1690, en una obra, él establecía la división de los poderes. Él establecía tres poderes principales. El primero, que era un poder legislativo, que se dedica a crear las leyes, y que él creía que el legislativo era el más importante de los tres. Por lo tanto, era el que debía tener mayor importancia, mayor notoriedad, mayor relevancia. También teníamos un poder ejecutivo que se encargaba de velar que se apliquen esas leyes, y un poder federativo que se encargaba de las relaciones internacionales, de las guerras, iniciación o cese de guerras, de los tratados y de toda relación diplomática con otras naciones. La idea de Locke, la visión de Locke, era que el Estado tenía la misión fundamental de proteger los derechos naturales, que para él eran tres. Eran la vida, la libertad y la propiedad privada, obtenida con esfuerzo, con trabajo, ¿verdad? Eso se refiere. Y a esos tres derechos se añadía un cuarto, que era el derecho a defender esos derechos. Y no solamente esos derechos, sino a otra libertad individual de los ciudadanos que esté acogida en un documento como una constitución, ¿verdad? Entonces él establecía esta separación, esta división de poderes, en la que él le daba prioridad al poder legislativo sobre los otros. Entonces, si estamos hablando de que ningún poder puede ser superior a otro, era necesario que se realizara un cambio en este pensamiento, el cual vendría dado por este personaje, espero pronunciarlo bien, Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, ¿no? Más conocido como Montesquieu directamente. Él estableció ya en el año 1748 lo que conocemos como separación de poderes como tal, identificando los tres poderes del Estado como tales y como lo conocemos hoy: legislativo, ejecutivo y judicial. Ya no el federativo se unió al ejecutivo y tenía la misma función. La visión de Montesquieu era que el Estado existía con una finalidad. ¿Cuál era esa finalidad? Proteger a las personas de otras personas, proteger a las personas de los abusos que pudiesen ser cometidos por otros individuos, por otros seres de su misma especie, básicamente.
Pero en su visión no se contemplaba que la existencia del Estado no garantizaba la defensa de los derechos de una persona cuando el que violentaba esos derechos era el mismo Estado, por lo cual habría la posibilidad de que el Estado utilizase ese poder para violentar las libertades y los derechos individuales de sus ciudadanos. Entonces, defendía el Estado defendía el Estado los intereses de las personas cuando eran violentados por otras personas, pero no especificaba cuando el Estado era quien violentaba esos derechos. Eso pues ya con el tiempo fue cambiando hasta llegar más o menos hasta lo que ya tenemos el día de hoy. Ahora, aquí hace referencia, recordemos que el anterior decía división de poderes, ¿no? Con John Locke, y acá con Montesquieu hablamos de la separación de poderes. División y separación, usted me dirá, ¿son sinónimos? Sí. Bueno, en el cotidiano, vivir son sinónimos, dividir, separar. Pero aquí, en este caso, toman términos, y estos términos toman significados diferentes. La división de poderes establecía en que se aceptaba la superioridad de uno sobre otro, como les mencioné. Para Locke, el legislativo era superior a los demás, porque era el que creaba las leyes. Sin embargo, para Montesquieu, la finalidad de la separación de poderes era anular mutuamente esos poderes. Por lo tanto, ninguno puede dominar sobre otro y ninguno puede ser dominado por otro. Están en igualdad de condición. Ninguno es superior al otro. Ninguno puede ser comandado por otro. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hacemos una pausa nuevamente para resolver sus interrogantes. Continuamos. Luego de haber visto un poquito del origen de lo que era la división y la separación de los poderes, vamos a ver ahora sí cuáles son esos tres poderes que nosotros ya hemos visto de todos modos. Sin embargo, vamos a conocer un poquito más a fondo de qué se trata cada uno de estos poderes, ¿no? Los poderes del Estado, pues, tradicionalmente son tres. Y en la mayoría de las repúblicas democráticas se basan en estos tres poderes. Pueden existir más, sí, pero nunca son menos de tres. Por lo menos son estos tres. Si hay más, pues, habrán adicionalmente a estos tres, habrán otros, pero nunca pueden ser menos de tres, porque estos son los tres poderes fundamentales para que un Estado pueda funcionar como tal. Vamos a ver. Son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo, ¿de qué se encarga? Pues se encarga de administrar y de conducir el Estado, también de tomar decisiones políticas y estratégicas referentes pues al rumbo de la nación, que tengan que ver con el aprovechamiento de los recursos disponibles en beneficio de la mayoría o de todos. De eso se trata. ¿Quién representa este poder ejecutivo? Pues el poder ejecutivo se representa o es representado por un presidente, en el caso de las repúblicas, o un primer ministro, en el caso de las repúblicas parlamentarias, me parece que se llama, donde el poder recae sobre el primer ministro. Y este primer ministro o este presidente es elegido por votación popular por el periodo que determina la Constitución. En nuestro país es un periodo de 4 años. Como dice aquí, pues según la estructura de la nación se elige un presidente o un primer ministro. Por ejemplo, en Gran Bretaña es un primer ministro. En Ecuador sí es un presidente. Tenemos aquí al poder legislativo, que, bueno, para lo dice, pues se encarga de legislar. ¿Qué es legislar? Es elaborar leyes que guían la vida del país. El poder legislativo se contrapone al poder ejecutivo. Es decir, el legislativo regula las funciones del ejecutivo y el ejecutivo vela por la aplicación del legislativo. Se complementan. Uno no puede existir sin el otro. Uno no puede funcionar sin el otro. Entonces, ¿quién representa al poder legislativo? Por lo general, y al menos aquí en nuestro país, es una Asamblea Nacional. En otros países
puede ser un congreso o un parlamento. Congreso aquí en nuestro país antiguamente, pues hasta 2008, había un Congreso Nacional. Luego de entrada la Constitución en vigencia, ya no funcionaba el Congreso, sino se creó la Asamblea Nacional, que es la que actualmente representa al Poder Legislativo, la elaboración de leyes. Y por último tenemos de los tres poderes, al Poder Judicial, que es aquel encargado de hacer cumplir las leyes del Legislativo, según lo que establece la Constitución, obviamente, ¿no? Por lo tanto, hace que el Estado esté en pleno funcionamiento y respetando las leyes vigentes. Además de hacer cumplir las leyes, también ayuda a resolver las disputas o las controversias o los conflictos que pudiesen haber entre los poderes ejecutivo y legislativo, o los otros poderes públicos en caso de que haya más poderes públicos. ¿Quién representa al Poder Judicial en nuestro país? Lo representa la Corte Nacional de Justicia, como vemos aquí. En otros países puede llamarse diferente, puede ser Tribunal Supremo de Justicia, o puede ser algún otro organismo que se encargue de la aplicación de las leyes dentro de un Estado. Entonces hasta aquí, hacemos otra vez una pausa. Continuamos. Ahora vamos a ver ya referente a nuestro país, las funciones del Estado. ¿Qué son las funciones del Estado? Pues cuando vimos nosotros el tema de la Constitución, vimos que en el 2008 ya los poderes del Estado ya no se llamaban poderes, según nuestra Constitución, sino que ya se pasaron a llamarse funciones del Estado. Y ya no eran 3, sino que eran 5. ¿Cuáles eran esas funciones? Pues la función ejecutiva, que ya vimos, la función legislativa, función judicial. Y aparte de esas 3, aumentamos 2, que era la función electoral y la función de transparencia y control social. En el caso de la función electoral, se encarga de garantizar el ejercicio de los derechos políticos mediante el sufragio, mediante la votación popular. ¿Quién representa esta función? Pues en el Ecuador, pues, el máximo representante es el Consejo Nacional Electoral, CNE, tal vez lo hayan escuchado. Siempre que hay elecciones, pues el CNE está ahí, velando que se cumpla con transparencia todas las actividades. Y por último tenemos a la última función, y no por eso menos importante, que es la función de transparencia y control social. ¿Y qué finalidad tiene esta función? Pues tiene la finalidad de promover e impulsar el control de las entidades públicas y también de las entidades privadas, siempre y cuando presten servicios públicos, ¿no? Porque muchas veces las entidades públicas no se dan abasto, o sea, no alcanzan a cubrir con todas las necesidades, por lo tanto contratan a empresas privadas que no pertenecen al Estado, pero que, mediante la delegación de funciones, ofrecen servicios públicos. Por lo tanto, al ofrecer servicios públicos deben ser auditadas y deben ser controladas para que todo se realice con transparencia. Entonces, ¿para qué existe la función de transparencia y control social? Para asegurar que todo se cumpla bajo un marco de responsabilidad, de transparencia y de equidad. Que no hayan situaciones que puedan perjudicar la aplicación de estas funciones en beneficio de los ciudadanos. ¿Quién representa a esta función en nuestro país? Su representante máximo, que no es el único, hay varios, pero el máximo, el que coordina a todos los demás, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, pues son las siglas, ¿no? Tal vez lo hayan visto así, es mucho más corto. ¿Qué significa? Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, estas son las funciones del Estado ecuatoriano, ya hemos visto. Y aquí pues vemos en las imágenes un repaso, ¿no? La presidencia de la República, pues es el poder ejecutivo, ¿no? Ejercido por el presidente. La Asamblea Nacional representa el poder legislativo. La Corte Nacional de Justicia, el poder judicial. Consejo Nacional Electoral, función electoral. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la función de transparencia y control social. ¿Sí? Tenemos aquí los 5 poderes del Estado representados por sus máximas instituciones. Como les digo, no son las únicas. O al menos en justicia, por ejemplo,
incluye la fiscalía, incluye otros organismos interventores que aplican derechos. Pero estamos poniendo aquí los representantes máximos. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Vamos a abrir el espacio para sus interrogantes. Muy bien. Luego de esa breve explicación, tenemos ahora la realización del taller de la clase. Con este ya es el taller número 12. Son 6 preguntas que las vamos a resolver ahora, hasta que nos permita el tiempo, ¿verdad? Vamos a poner la pizarra para resolver. Muy bien, aquí tenemos ya el taller número 12, correspondiente a la clase 8, finalizado. Ustedes han provisto las respuestas que se han extraído justamente del material de la clase que ustedes ya tienen en su grupo. Recuerden que si no alcanzaron a copiar, pues pueden hacerle captura e ir copiando luego para que tengan completo el taller. Y bien, entonces, esto sería todo por hoy. Ya nos veremos en la próxima ocasión con un nuevo material o con un nuevo tema. De mi parte, esto ha sido todo. Nos veremos en la siguiente ocasión y voy a finalizar esta grabación ahora.